Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. Ya llega la actualidad económica, la realidad política. Datos claves para entender que la percepción y la realidad no concuerdan, para adelantarse a lo que va a pasar. Ya llega Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos inicio a una nueva edición de este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los lunes de 17 a 18 por la M1220 Comedios. Estaremos con ustedes los próximos 57 minutos y 20 segundos, si mal no veo en el reloj, sí. Con Pilar Wolf, que se sumará en unos minutos más acá al piso. Y hoy va a tener, la verdad, bastante material para hablar con todo el problema, con todo el salto del dólar y las complicaciones financieras que se vienen. En un día que, bueno, si la semana comienza así, bueno, no queremos spoilear todo lo que nos va a decir Pilar dentro de unos minutos. Bueno, no contaremos hoy con la participación de Fernando Alonso, que seguramente contaremos con él, como es habitual, el próximo lunes. Estamos con Gerardo Subirán en la operación técnica. Mi nombre es Marcelo Batis y estamos en un día con una jornada que, después de unos días en que parecía que dejábamos la bola polar para atrás, bueno, dejamos la bola polar definitivamente atrás, aunque algunos ya dicen que a fines de mes podría volver, pero lo cierto es que llegamos a tener temperaturas de 20 grados en algunos momentos y bueno, hoy parece que la cosa refrescó un poco, el día está bastante, no diría desapacible, pero está nublado, tirando a empeorar y bueno, aparentemente a partir de mañana sí, llegarían las tormentas bastante fuertes y bueno, después obviamente lo que suele ocurrir en esta época del año, cuando vienen días de altas temperaturas, después viene la tormenta y la baja de la temperatura. Pero bueno, a no volverse loco, estamos en julio, es lo más habitual que esto suceda. Y estábamos hablando justamente de este dólar, a qué se debe, y repetimos, sin querer adelantarnos a lo que nos va a decir Pilar en unos minutos, pero obviamente estuvo el famoso informe del JP Morgan, estuvo el fin del carry trade, estuvo el fin también de las famosas LEFI, las letras fiscales, que esto implica un vuelco de pesos al mercado de, algunos evalúan en unos 15 billones de pesos, y obviamente ante la abundancia de pesos y ante otras alternativas no tan agradables y con la memoria que tenemos en la Argentina, la gente se vuelca al dólar, como suele hacer, lamentablemente esta es la historia argentina. Complicaciones políticas que, aparte de las económicas, metiéndonos ya de lleno en el terreno político, con el agravamiento de la tirantez y de la pelea ya declarada entre el presidente y el vicepresidente, y no solo el presidente, sus ministros, en especial la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una sobreactuación totalmente desmedida. Habría que decirle, no sé, supongo que hizo una escuela secundaria de nivel y sabe, habrá, si mal no recuerda la clase de formación cívica, un ministro no puede darle órdenes a un vicepresidente. Arranquemos por ahí, Patricia. Pero bueno, más allá de esto, la chicana no está prohibida, todos lo pueden hacer, y ahora muchos se sorprenden por la respuesta de Victoria Villarroel. Más allá de eso, lo que tendrían que agradecer es que durante un año y medio prácticamente no respondió. No podía esperarse otra cosa que una persona que es constantemente agredida por sus propios partidarios, supuestamente propios partidarios, en algún momento salga a responder, como lo hizo. Y a juzgar por el tenor de las acusaciones que le hacen, la respuesta fue bastante liviana, tenemos que decir. Y en cuanto a la oposición política, no solo al kirchnerismo, no solo al peronismo, sino también al radicalismo, a sectores del PRO, bueno, en este caso fue una oposición unánime dentro del Congreso de la Nación, con la sanción de algunas leyes y la aprobación de otras, y remarco,
aprobación, porque no existe la media sanción, mal que les pese a algunos colegas. ¿Una ley se sanciona o no se sanciona? No existe la media sanción. Obviamente en un poder legislativo bicameral, primero se aprueba en una cámara y una vez que se aprueba en la otra cámara, ahí se sanciona la ley. Si es que no hay modificaciones en el medio. Pero media sanción no hay. Bueno, lo cierto que fue un duro golpe para el gobierno, que está evaluando el costo fiscal que tendrían estas medidas. Obviamente muchas serán vetadas, si no todas. Y al respecto también hablaremos a lo largo del programa acerca de la idea que tiró Sturzenegger ayer. Dijo que le va a sugerir, si es que le piden opinión, recordemos que el veto no requiere de la opinión del ministro de Regulación, no es su tema precisamente, el tema podría pasar por el jefe de gabinete, que es el que maneja la relación con las provincias, y obviamente el ministro de Economía, que es el que maneja la caja, no el ministro de Regulación, pero bueno, él dijo, si me piden la opinión, al menos en ese sentido fue respetuoso, le voy a decir al presidente que esta ley no la vete, se refería exactamente a la decisión que tomó el Senado de la Nación en base al pedido que hicieron los gobernadores de distribuir los recursos de los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, de la misma forma en que se distribuyen los recursos coparticipables. Expliquemos esto. La ley de coparticipación establece que tal porcentaje va para la Nación, tal porcentaje va para las provincias, y dentro de esta distribución primaria, que es el reparto entre Nación y provincias, viene la distribución secundaria, que es de toda la plata que va a las provincias, cómo se reparte entre cada una. Lo que se dice es que los ATN se repartan de esa manera. En este momento los ATN son discrecionales, es el 1% de toda la coparticipación, y es un fondo que se tiene por cuestiones de emergencia, ante catástrofes, qué sé yo, incendios, lo que pasó en Bahía Blanca, los incendios en Corrientes, por ejemplo, la inundación en Bahía Blanca, un terremoto, no sé, alguna catástrofe natural, o problemas financieros de caja que tengan algunas provincias, como solía ocurrir en varias oportunidades. Si se lo distribuye, como dice, de acuerdo al régimen de coparticipación, dejaría de ser un recurso de emergencia, para ser un recurso constante y permanente. Según Sturzenegger, obviamente no le recomendaría, no le sería favorable a la Nación en el corto plazo, porque dejaría de tener en sus manos un recurso de presión, pero sí en el largo plazo, porque esto sentaría un precedente. ¿Cuál es el precedente? La ley de coparticipación solo puede ser reformada con la adhesión unánime, repito, de las legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no puede quedar ni siquiera una de las 24 que no adhiera. Esto es la llamada ley convenio. Ley convenio que dice que, como es una ley de la cual participan todas las jurisdicciones subnacionales, o sea, las 23 provincias y la ciudad, para su modificación se requiere la adhesión de todas las partes, las 25, o sea, la Nación y las 24 jurisdicciones subnacionales. Si esta modificación se hizo a través de una ley simple, según Sturzenegger, se sientan las bases para hacer una modificación también por una ley simple de toda la coparticipación, sin necesidad de una ley convenio. Habrá que ver si es así, después hablaremos de esto, pero es una interpretación un tanto peliaguda y ya salieron del gobierno, así fuentes del gobierno, no salieron a decir oficialmente, pero salieron a relativizar la opinión de Sturzenegger, dijeron que fue en realidad una chicana para dejar en evidencia el error de los senadores, pero que no se va a recurrir a esa salida que propuso Sturzenegger. Pero más allá de eso, fue un golpe, más allá de que lo vete y más allá de que prosperen los vetos, fue un golpe político marcadísimo para un gobierno que venía más o menos surfeando, había tenido algunos traspiés en el Congreso, pero teniendo en cuenta que era un gobierno que no tiene un solo gobernador, apenas 3 o 4 intendentes en todo el país, y la situación del oficialismo más minoritaria de la historia, digamos, tiene 6 senadores y 30 y pico de diputados, en esa situación pudo sacar leyes como, por ejemplo, la ley de bases, que es fundamental para la política oficial. Se puede decir que fue bastante afortunado en su relación con el gobierno, en su relación, perdón, con la oposición en diputados y en el Senado.
Obviamente eso tiene un límite porque cuando estamos en época electoral los buenos modales quedan de lado. Eso pasa en Argentina y pasa en todos los países del mundo, no nos sorprendamos. Pero desde ya fue un traspié bastante contundente porque no es que perdieron por 3 o 4 votos. La votación fue unánime, repito. Fue contundente. Más de 50 votos en contra y ninguno a favor, más allá de alguna que otra abstención. Lo cual revela las complicaciones que va a tener de ahora más el gobierno, que por ejemplo de acá a fin de año tiene como desafío presentar el proyecto de ley de presupuesto en septiembre e intentar que se lo apruebe. Recordemos que hay una situación inédita con el presupuesto, que es que por 2 años consecutivos se prorrogó. Estamos con el presupuesto que en realidad es una prórroga del presupuesto del 2023. O sea, estamos con un presupuesto de Alberto Fernández y Sergio Massa, que fue elaborado en el 2022, inicialmente por Martín Guzmán. Dense cuenta, no tiene nada que ver con nada. Obviamente no queda nada del proyecto original, tantas veces fue reformado, pero en un gobierno que presume de respetar la institucionalidad presupuestaria y económica y financiera y administrativa, por sí es un paso en falso bastante grande. Y si estamos diciendo que es inédito, nunca en la historia se prorrogó 2 años seguidos, imagínense 3. Para el 2026 quizá la cosa cambie y cuando se vote el presupuesto del 2027, la relación en el Congreso no va a ser otra. Si bien tampoco van a tener mayoría ninguna de las 2 cámaras el oficialismo, se supone que con un buen resultado en las elecciones de octubre podría acercarse y con negociaciones, con bloques afines, se podría llegar a aprobar un presupuesto para el 2027 recién. Pero desde ya tenemos que decir que lo más probable es que ni siquiera se llegue a tratar, como no se llegó a tratar el del año pasado, más allá de la presentación estrambótica que hizo el presidente Milei. Recordemos, los proyectos de presupuesto no se tramiten por cadena nacional, ni mucho menos lo anuncia el presidente. Va el ministro de Economía y a veces ni siquiera va, envía el proyecto de ley a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y chau, ahí queda. En fin, esas son las complicaciones políticas que derivan justamente en complicaciones económicas, con este dólar que se va disparando. Recordemos que hasta hace 2 semanas estaba en 1.205, hoy está casi en 1.300 el minorista oficial y el blue está en 1.340. El mayorista está en 1.280, ya a niveles superiores al medio de la banda, más cerca del techo que del piso, y lejos de la posibilidad que algunos aventuraban a principios de este régimen de flotación, de que iba a tender al piso de la banda y que el Banco Central iba a poder comprar dólares por su cuenta. Hasta ahora no lo pudo hacer, interviene en el mercado de futuros, pero no puede comprar dólares en el mercado único y libre de cambios. Y las reservas, dentro de todo, el tímido aumento que tienen es a través de endeudamiento. Pero bueno, la cortamos acá. Cuando venga Pilar seguramente hablará más del tema. Tiene mucho para hablar. Por nuestra parte nosotros tenemos también mucho para seguir en este programa y vamos a dar paso al homenaje musical del día, como en este caso. No hubo grandes aniversarios, grandes efemérides en el día de hoy. Así que vamos a recordar a alguien que hace 10 días se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento. En una continuidad también podemos decir, porque en el programa de Mario Nasinovich finalizó con Astor Piazzolla y nosotros vamos a seguir justamente con el recuerdo de don Astor Pantaleón Piazzolla. Lo hemos recordado en varios programas de Precisiones a lo largo de los últimos años y hoy vamos a recordarlo con otros 2 temas. Vamos a arrancar con Pulsación número 2, después de la tanda, y después nos reencontramos en la continuidad de Precisiones. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice. Seguí compartiendo Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Y luego esta interpretación de Piazzolla de su tema, pulsación número 2, recordemos había 3 pulsaciones, ahora no eran 1, 2 y 3, eran 2, 4 y 5, vaya a saber por qué, pero bueno, así los denominó Piazzolla. Y habíamos hablado entre varios temas, se nos había pasado uno que se anunció hoy a las 4 de la tarde, había especulaciones acerca de cuál iba a ser la inflación de junio, y bueno, se decía que iba a ser más alta que el 1,5 de mayo, por una cuestión elemental, porque en mayo muchos precios que habían subido en marzo y en abril bajaron, a raíz de una especulación acerca de a cuánto se iba el dólar. Al final el dólar se fue, como dijeron, pero en julio, eso se va a saber el mes que viene, obviamente, ¿no? Pero lo cierto es que dio sorprendentemente porque no había ningún cálculo que dijera que iba a dar 1,6 como finalmente dio. Todos se ubicaban entre 1,7 el más optimista y 2,1 el más pesimista, se podría decir. El promedio que dio en el relevamiento de expectativas de mercado era 1,8. Dio 1,6, en el primer semestre dio 15,1 y en la interanual, o sea, los últimos 12 meses, 39,4%. Si uno lo compara con la inflación que veníamos teniendo en los últimos años, obviamente es bajísima. Si uno la compara con la inflación que tienen el resto de los países de la región, es altísima, sacando Bolivia y Venezuela. Pero tenemos que decir que igualmente no queremos comparar esto con el delito abierto a mano armada que hubo hace unos años en el INDEC, donde directamente se alteraron adrede las cifras. En este caso no hay una alteración de cifras, pero lo que hay es podemos decir, para decirlo generosamente, una demora en la actualización de las metodologías, podríamos decirlo así. ¿A qué se debe? Bueno, la inflación en todos los países del mundo es una medición de precios en base a una canasta de consumo determinada de una sociedad. Obviamente no es un promedio simple, es un promedio ponderado. Un promedio simple sería que si el caviar aumenta el 10% y el pan aumenta 0, la inflación sería del 5%. No es así, porque obviamente se come mucho más pan que caviar. En la ponderación daría mucho menos. Bueno, en este caso, ¿a qué nos referimos con toda esta perorata? A que la canasta de consumo que está utilizando el INDEC data del 2004. Recordemos, en el 2004 fue hace 21 años. Por ejemplo, no existía la tarjeta SUBE. Muchísimas cosas no existían. No recuerdo realmente, todas las aplicaciones que existen ahora no existían, no existía el QR, montones de bienes y servicios que hoy consumimos no existían, montones de bienes y servicios que consumíamos entonces ya no existen más, prácticamente la telefonía fija, que por ese entonces era muy usada, ahora prácticamente ni se usa, y así podemos seguir. Lo cierto es que esto uno podría decir, bueno, es una demora un tanto extraña, porque el INDEC ya tiene la canasta actualizada. Tiene una canasta con consumo desde el 2018. ¿Por qué no la usa? No la sabemos. El argumento que da el INDEC es que todavía faltan ajustar algunos detalles. Ahora, el insólito, que el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad, del IDEC, o sea, en que mide la inflación de la ciudad, que dio 2,1, no 1,6, utiliza esa canasta que el INDEC dice que todavía le faltan algunos detalles para ajustar. O sea que la canasta que utilizó, que elaboró el INDEC, está siendo utilizada por otro organismo y el INDEC no la usa. En fin, ¿por qué decimos esto? Porque hay una tendencia universal, y se da obviamente en Argentina, en la cual cada vez se consumen menos bienes en el consumo relativo de una familia y cada vez tiene más participación en los servicios. Obviamente hace 50, 60, 70 años los gastos en medicina prepaga, en educación privada, en telefonía celular, y en tantos otros, eran muchísimo menores o directamente inexistentes. Ahora tienen una presencia que están subvaloradas la presencia, en el índice del INDEC. ¿Por qué? Porque se basa en una canasta antiquísima, de hace 21 años. Hay mediciones de econometristas muy reconocidos como Martín García Rosada que dice que en los últimos 12 meses hay por lo menos 15 puntos de inflación no reconocidos. O sea,
No tendríamos una inflación interanual del 39,4, sino una inflación cercana al 50% o más. Y esto altera todo. Por ejemplo, las mediciones que uno hace sobre el índice de salarios. Uno dice, el salario le ganó la inflación. ¿A qué inflación le ganó? ¿La del 39 o la del 50? No es lo mismo. En fin, esta inflación en que se sobrevaloran los bienes y se subvaloran los servicios da 1,6. ¿Cuánto daría con una canasta actualizada? No lo sabemos, pero seguramente mucho más. ¿Y por qué mucho más? Porque si uno descompone la inflación de junio, que se conoció en el día de hoy, los aumentos de bienes fueron del 0,8 y los de servicios 3,2. O sea, el cuádruple aumentaron los servicios respecto de los bienes. Y mientras saludamos a Pilar Wolfert, que se suma al programa, seguimos haciendo el análisis y vemos que si esta inflación se hubiera medido como corresponde con los nuevos índices, los resultados hubieran sido otros. Por otra parte, la inflación es un promedio nacional. Hace muchos años la inflación era nada más que del Gran Buenos Aires, ahora alcanza todo el país. La inflación del Gran Buenos Aires, o sea, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, no fue del 1,6, fue del 2%. Y como dijimos, tiene mucha mayor preponderancia los servicios que los bienes. Por ejemplo, lo que más aumentó fue los gastos en educación, por la educación privada, 3,7. Después aumentó el rubro estrella de todos los servicios públicos, se llama vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. ¿Esto qué es? La nafta, la luz, el gas, el agua, todos los servicios de vivienda, alquiler. Bueno, esto aumentó 3,4. Estamos hablando que los dos rubros que más aumentaron fueron servicios. Repetimos entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado con una canasta actualizada? La inflación no habría sido del 1,6. Realmente nos permitimos ponerlo en duda, pero bueno, son datos. Después podemos hablar acerca de cuáles son los productos que más aumentaron y menos aumentaron dentro de la canasta de consumo básica de alimentos de la población. Pero mientras aprovechamos y la saludamos a Pilar. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo Hola, estás? Marce, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo anda el tobillo después de...? Muy bueno, duele todavía. Todavía duele, y bueno. Sí, pero bueno, ahí va. ¿Duele mejorando. tanto como el dólar o...? Bueno, sí, el dólar blue duele bastante por estas horas, ¿no? Sí, la En verdad. general, sobre todo el dólar blue, pero bueno, hay un recalentamiento generalizado, ¿no? Por otro lado, después vamos a analizar un poco los mercados. Pero bueno, un dato clave para la inflación del mes pasado justamente fue que el dólar estaba quieto. Claro, empezó a subir justamente en Claro, julio, por entonces eso... ahora hay que ver cómo impacta en el dato de julio o también por ahí más en el de agosto, porque bueno, tarda un tiempo en trasladarse a precios. Claro, el traslado nunca es automático. Y aparte, si bien el aumento fue hoy, pero también la semana pasada aumentaron bastante, las mediciones semanales que hacen algunas consultoras no indicaban un traslado muy importante. Incluso algunos decían que la inflación de julio, que algunos temían que fuera más del 2%, obviamente todavía es preliminar porque estamos a 14 de julio, pero algunos ya se aventuraban a decir que iba a empezar con 1. Veremos qué pasa. Bueno, también no nos olvidemos que en realidad desde principios de desde fines de junio empezó el recalentamiento del dólar un poco. Entonces quizás lo veamos un poco antes de si hubiese empezado en julio, pero la verdad es que sí, tenemos fue totalmente atípico el mes de junio porque no hubo recalentamiento cambiario y porque también hubo elementos que el gobierno estuvo conteniendo algunos aumentos también, ¿no? Así que bueno, hacia adelante vamos a ver cómo impactan cuando haya más, siga avanzando el sinceramiento de tarifas. Y también otro tema que le pone un techo a la inflación es el tema del consumo. Mientras el consumo se mantenga a la baja, también le pone un techo a la inflación porque no hay poder adquisitivo y eso impide que se remarquen precios. Pero también deriva en cierre de empresas, de comercios, desempleo, ¿no? Sí, después otra que es una lotería, que son los precios estacionales. Obviamente le vienen jugando a favor al gobierno porque bajaron 0,2%, porque bajó el precio de la fruta, la verdura. Estamos hablando de algunos precios, por ejemplo, el tomate redondo cayó 21,2%, el limón cayó 18,6%, la naranja cayó 13,4%. El zapallo blanco cayó 6,3%. Y como contrapartida lo que más aumentó fue la lechuga 31,7%, pero después, el segundo después de la lechuga,
es el aceite de girasol con el 4,5, o sea que no hubo grandes aumentos en los alimentos. Por el contrario, hubo bajas en los precios de los alimentos frescos. Y esto ayuda y ya van como 3 meses seguidos que viene ayudando. Ahora, bueno, como dije, es una lotería. Así como bajan, en algún momento suben. Todos recordamos, los que tengan algo de memoria, en los noticieros, cuando hablan del precio del tomate, cuando sube, ¿no? Es el clásico de todos los años, de todos los noticieros, que van a las verdulerías a ver cómo subió el precio del tomate. En algún momento va a subir, porque obviamente todo lo que baja sube, todo lo que sube baja. Y no quiero parodiar a Alan Parsons con esto, pero y mientras Luis Tarulo nos muestra sus bolsillos vacíos, tenemos que decir que en algún momento, repetimos, los precios estacionales no van a jugar a favor y en ese caso se va a notar en la inflación. Pero mientras esperamos que se note, vamos a la tanda correspondiente de y después seguimos en Precisiones, ya metiéndonos de lleno en el tema financiero. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Proseguimos con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet en Precisiones. Y seguimos en Precisiones. Bueno, los datos del tiempo no se mueven, 15 grados 2 décimas. El día está bastante nublado, pronostican tormenta para mañana, pero bueno, al menos en el día de hoy crucemos los dedos, esperemos que no llueva. Al menos hasta las 9 de la noche, cuando termina el partido Banfield Defensa y Justicia. Así Banfield por lo menos puede desplegar todo su virtuosismo en la cancha sin complicaciones climáticas. Y bueno, Pilar, habíamos hablado justamente del tema dólar, de las complicaciones que venían, bueno, todo lo que venía con la historia famosa del carry trade, del informe de JP Morgan, ahora esta semana con el tema de las LEFIs, bueno, bastante tupido viene el tema como para sumarle bastante complicaciones al compracampeón, ¿no? Así es, Marce, y un tema clave que acabas de mencionar es el tema de las LEFI, que básicamente lo que está pasando es que se están inyectando muchos pesos a la economía a raíz de que este instrumento, que era clave para el manejo de liquidez de los bancos, no va a seguir vigente. Los bancos tienen que ir hacia otros instrumentos, como las LECAP y las cauciones, que son instrumentos de manejo de liquidez básicamente, o instrumentos de inversión. No, para el oyente no es relevante esto, pero lo que sí es relevante es esto de que se vuelcan un montón de pesos que estaban invertidos en otros instrumentos hacia la economía. Y esto al gobierno le preocupa. Y también hay otro problema, que al estos instrumentos tener mucho flujo, bajan las tasas. Y esto hace que pierda un poco de interés para el inversor. Entonces empiezan a ir hacia el dólar. Y eso genera mayor recalentamiento en el tipo de cambio. Eso es algo que al gobierno le preocupa. También es cierto que cuando hay más pesos en la economía, tiende a haber una presión sobre la inflación, no solamente por el dólar, sino también porque hay más liquidez. Entonces empiezan a subir un poco los precios y esto hacia adelante es un problema. Por eso hoy el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció una licitación fuera de agenda para ver si podían absorber algunos de estos pesos que están en la economía, porque no estaba previsto para el 16 de julio, como se anunció hoy, una licitación del Tesoro. Sin embargo, hoy, bueno, dijo Quirno que van a hacer esta licitación para resolver este problema. También viene tomando el Banco Central algunas medidas como para ayudar a los bancos a manejar la transición de liquidez. Pero resulta un poco raro o llama la atención, sí, un poco raro que el gobierno no haya tenido en cuenta el efecto que podía tener el fin de las LEFI en inflación y sobre todo este problema que se les iba a generar con el exceso de liquidez. El gobierno viene manejando el tema de la emisión monetaria de manera muy firme, ¿no? Viene muy preocupado por no emitir, por no generar presión sobre la inflación, sobre el dólar, y sin embargo este descuido, que es algo desprolijo, subestimaron el efecto que iba a tener esta transición. Sin embargo, el mercado esperaba que pasara esto. Los bancos necesitaban un poco esto. Estaban un poco preocupados sobre una posibilidad de que se produjese algún descalce momentáneo
en el marco de la transición esta de las LEFIAs y otros instrumentos. Pero la verdad es que también daban por descontado que muchos pesos no iban a ir a instrumentos. Y hacia adelante, bueno, la preocupación es si esta licitación del gobierno va a tener el efecto buscado, van a tener que ofrecer una tasa un poco mejor a la que está hoy vigente en el mercado. De hecho, salieron a intervenir también las tasas. Salieron hoy, la tasa de referencia no es más regulada por el Banco Central como era hasta ahora. Entonces, la marcan los instrumentos, principalmente las LECAP, que son estos instrumentos que reemplazan a las letras a las LEFI, a las letras de liquidez. Quizás es un poco complejo toda esta cadena, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que la tasa de referencia del mercado hoy está a la baja. Entonces esto le quita atractivo a los instrumentos de inversión, no solamente a las LECAP, sino a todos los instrumentos en general. A cualquier inversor, incluso las cauciones a un día, están bajando el atractivo y también el rendimiento de los plazos fijos. Por eso muchos ahorristas están yendo hacia el dólar. Por eso vemos este recalentamiento de hoy con un dólar blue que subió hasta los 1.340 pesos. Casi un 2% subió el dólar blue hoy. Un 3%. Hacía tiempo que no pasaba esto en el mercado. 3% en un día, la verdad. 3,10%, sí. O sea que... Por otro lado, ya superó la barrera de los 1.300 pesos ampliamente. Esto también es otro dato a tener en cuenta. Y otro dato interesante es que el oficial también subió fuerte, porque como ahora todo el mundo puede ir a comprar dólar al oficial, está en 1.295, cercano al blue. Y los financieros también dieron un salto fuerte hoy. El MEP subió 1,7 a 1.288 y el contado con liqui casi 2% a 1.294,20. Por otro lado, hoy fue un mal día para las acciones también argentinas, tanto en el mercado local como en el internacional. En lo que es las acciones que cotizan en el exterior de empresas argentinas cayeron hasta un 2,4%, más o menos, o casi 3% algunas. Y por otro lado, en la bolsa local, en lo que es el índice Merval, también había una baja importante y no levanta cabeza el S&P Merval. Viene tratando de levantar cabeza y no lo logra. Viene con una mala racha hace tiempo ya. Los inversores no dejan de decir, bueno, vamos, va a repuntar. Siguen apostando a algunas empresas, sobre todo a las energéticas y al sector financiero, pero la verdad que está difícil. Sí. En algún momento debería haber algún cambio de rumbo, sobre todo porque el resto de los emergentes está con una situación mucho mejor hoy en los mercados. Entonces eso es lo que llama la atención, que Argentina no recupere. Y todos dicen, pero ¿cómo? Si están los fundamentals. Están los fundamentals. Pero bueno, evidentemente al mercado le cuesta creer que están los fundamentals y quiere ver para creer. Además, no nos olvidemos que estamos en un proceso electoral y esto genera una tendencia a la dolarización siempre. Hay búsqueda de cobertura de los ahorristas y están buscando cobertura sobre todo en los instrumentos dolarizados, en el dólar, y algunos también están yendo a algunos instrumentos SER, que como la inflación hoy está con tendencia bajista, las tasas están rindiendo un poco mejor, porque esos son instrumentos que se manejan, que cuanto más apuesta, más demanda hay de esos instrumentos, el rendimiento baja. Y bueno, ahora que dan un rendimiento un poquito mejor, tienen un poquito mejores tasas, hacia adelante, se vuelven un poco más atractivos. Pero bueno. Sí, aparte aclaremos que bueno, el canje del EFI por LECAP no es gratuito, no es gratis. Las LECAP, está bien, no se computan los intereses porque son intereses capitalizables. Pero algunos cuestionan justamente el supuesto superávit financiero o no supuesto, bueno, al menos aparentemente la técnica presupuestaria dice que es superávit, pero esos intereses, si se computaran, el superávit pasaría a ser déficit, y un déficit algunos calculan en 5 puntos del PBI. Sí, bueno, acá el único beneficio que destaca el gobierno de ese es que es deuda del Tesoro y no del Banco Central. Así lo vendió el gobierno inicialmente. O sea, el problema con los otros instrumentos, que eran las... Claro, es una deuda del Tesoro que no se computa tampoco. Claro, totalmente. Es verdad eso. En el resultado financiero, en el resultado fiscal. Eso es verdad, pero bueno, lo que hace el gobierno es dibujar ese déficit fiscal porque supuestamente es una deuda que es a corto plazo, que tiene otras características distintas a lo que tienen los instrumentos tradicionales, ¿no? Y por otro lado, también algo que está ofreciendo el gobierno en la licitación, en la nueva licitación esta que anunció, además de varias LECAP a distintos plazos, en general de corto plazo, es unos bonser. Es otro dato interesante de la próxima licitación. Un bonser nada más va a ofrecer, así que bueno,
La verdad es que no ofrece ningún instrumento atado al dólar, que en la última licitación sí los ofreció. Entonces queda a las claras que lo que están tratando de hacer netamente es absorber los pesos que hay más a raíz del fin de las LEFI, ¿no? Bueno, Marce, también hay otro tema hoy en el sector financiero que está en debate, que son los cambios en el régimen de sociedades de garantía recíproca que hizo... Sí, claro, por el paquete que aprobaron en el Senado. Claro, el Congreso hizo unas reformas y los bancos salieron a decir que el gobierno debía actuar y tratar de que se retrotraiga la medida que cambia el uso de los fondos de las SGRs, ¿no? Hacia adelante esto va a traer cola, Marce, porque son fuente de financiamiento para las pymes, son el respaldo de financiamiento de las pymes, ¿no? Y hay que ver si realmente, lo que dicen los bancos es que no se puede tomar una medida de este tipo sin analizar los efectos que puede tener en el financiamiento de las empresas. Y otro tema también del paquete que aprobaron en el Senado, que más o menos hablamos al principio del programa, y si tenemos tiempo vamos a ampliar después, es el pedido de Sturzenegger a que no veten la aprobación de la modificación en los ATN por una cuestión medio leguleya que, bueno, después si tenemos tiempo ampliaremos. Pero ya que hablamos del resultado fiscal y del ECAPS, por empezar, digamos que cuando hablamos de absorber las LEFI, estamos hablando de 15 billones de pesos más o menos, ¿no? O sea, poner que absorban la mitad. Quedan 7 billones dando vuelta por ahí. Es un montón. Pero bueno, ya que hablamos del resultado fiscal, el pasado mañana, el 16, se va a dar a conocer oficialmente el base caja o el resultado fiscal o como se lo llame, el superávit del déficit, en este caso, financiero y primario. No hay que volverse loco, no hay que rasgarse las vestiduras. En junio siempre va a dar déficit por una cuestión elemental, que es el pago de los aguinaldos de 7 millones de jubilados y pensionados. Digamos, el gasto en el sistema provisional de mayo fue de 4 billones y 100 mil millones de pesos. El gasto previsional de esos 4 billones saltó a 6 billones en junio, justamente por el pago del aguinaldo. O sea, saltó casi 2 billones de pesos de un mes a otro. Obviamente en julio va a bajar. Va a dar déficit, es esperado, pero lo que no va a poder evitar el gobierno es que todos los portales pongan hubo déficit fiscal. Y eso es lo que no quiere. Un gobierno que a toda costa quiere presentar buenas noticias, en este caso la tendrá que presentar como que en el semestre todavía hay superávit. Pero bueno, mientras... Es que son los dos elementos clave que el gobierno quiere mostrar. Uno es el resultado fiscal y el otro inflación. Si fallara el dato fiscal, se le caería uno de los pilares clave que sostienen un montón, que justifican un montón de medidas que el gobierno está haciendo que son muy impopulares. Ese es el gran problema, Marce, hacia adelante. Pero veremos, bueno, después se supone que sin el anuncio de los últimos que hubo sobre el filo del cierre de las facultades delegadas de la semana pasada, entonces estamos hablando del cierre de vialidad de otros organismos más, fusiones de otros organismos, digamos, pase a la administración central del INTI y del INTA y tantas otras cosas más, eso implicaría, dicen, anualizado un ahorro de 600 mil millones de pesos. Si sin ese ahorro venía dando superávit fiscal, se supone que si haciendo las cosas más o menos ordenadamente se podría mantener. Pero habrá que ver, porque obviamente también surgen nuevos gastos y nuevas obligaciones, y habrá que ver cómo sigue la marcha de la recaudación en los próximos meses. Mientras tanto, lo que podemos decir nosotros, que lo que sigue ahora es nuestro homenaje musical, y como dijimos, vamos a seguir homenajeando a Piazzolla. Se cumplieron el 4 de julio 33 años de su fallecimiento, y vamos a recordarlo ahora con otro de sus temas, Allegro Tangabile, y luego delatando obviamente, y luego seguimos en Precisiones. Subite a Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ICBC.
El futuro nos inspira. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Seguimos en Precisiones, ya en el tramo final del programa, y otro dato más que, no digo para poner en duda, pero al menos para comparar, ¿no? Los datos que da a conocer el INDEC. Hoy, aparte de la inflación, Pilar dio a conocer los datos de la canasta básica alimentaria, que es la que mide la indigencia, y la canasta básica total, que es la que mide la pobreza. También lo dio a conocer una hora antes el IDEC, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad. Y es interesante comparar, porque a diferencia de los índices de inflación, que son universos completamente diferentes, obviamente, uno es de la ciudad y el otro es de todo el país, en este caso son casi parecidos. Porque la canasta básica y total que mide la ciudad, obviamente es de la ciudad, y la que mide el INDEC no es la de todo el país, es la del Gran Buenos Aires, o sea, la ciudad y el conurbano. Puede haber diferencias, obviamente, pero no tanta. Y uno ve, en la medición de la indigencia hay una diferencia del 26,3%. O sea, para la ciudad de Buenos Aires, el tope de la indigencia, el límite de la indigencia son 639.029 pesos. Fueron el mes pasado. Repito, 639.029 pesos. Para el INDEC, 506.008. O sea, 133.000 pesos menos. Recordemos aparte que en esta medición, tanto en la de indigencia como en la de pobreza, no se computan los gastos ni de alquiler ni de expensas, porque no son considerados gastos de consumo, lo cual elevaría mucho más. Pero al margen de que sería mucho más alto, la diferencia no se entiende.
una diferencia de 26% en la indigencia que, por ejemplo, en el caso de la pobreza es mucho menor. En el caso de la pobreza, en la ciudad de Buenos Aires fue de 1.193.291 pesos, y en la del INDEC casi lo mismo, 1.128.398. Siempre hablando de una familia de 4 personas, ¿no? En este caso la brecha es del 5,7%. ¿Cuál es la razón por la cual la indigencia tiene una brecha tan amplia? Sería bueno que alguien lo explicara, porque tampoco se entiende que si la indigencia la brecha fuera tan amplia en la indigencia, también tendría que hacerlo en la pobreza. Sin embargo, en el caso de la pobreza, la brecha es mucho menor. Sería bueno que alguien del INDEC, o al menos del INDEC, explicara cuál es la diferencia. Pero bueno, fuera de eso, si tenemos algún problemita más acerca para agregar nafta al fuego, tenemos el fallo de la jueza Loreta Presca. Todo el mundo recomienda, todo el mundo, incluso los críticos al gobierno, los especialistas en este tema, el especialista número 1 en los fallos de YPF, que es Sebastián Maril, todo el mundo recomienda sentarse a negociar. Más allá de que no se llegue a un resultado final, el hecho de sentarse a negociar, lo que dice Maril, revela buena voluntad, que es justamente lo que le objeta Presca al gobierno, que dijo que el gobierno acusó de un montón de complicaciones, y ella dijo las complicaciones surgieron porque el gobierno no se sentó a negociar. Lo que le pide, vengan, siéntense y negocien. A lo mejor se llega a un buen resultado. No lo sabemos, pero si no se negocia, desde ya el resultado va a ser malo. En fin. También lo usa mucho como preso político el tema de YPF, el gobierno lo ve como una bandera contra Axel Kicillof, y en realidad es en perjuicio del Estado Nacional. Porque el único perjudicado en esta batalla legal o en este conflicto legal o el fallo es el Estado. Y YPF no está perjudicado de ninguna manera, solamente se perjudica el Estado argentino, que somos todos los argentinos. Sí, lo dijo Horacio Marín justamente, que esto ayer salió de caravana por todos los canales a decir que esto no afecta a la empresa. Igualmente tenemos que decir que la intervención de Kicillof en el Senado, en el Congreso, cuando era viceministro, tenemos que decir que no fue una charla de café, fue una exposición oficial de un viceministro ante el Congreso, transmitida por internet a todo el mundo, en la cual llegó a decir algo como: no vamos a ser tan tarados como para cumplir el estatuto de la empresa. Digamos, los abogados hacían fila para agarrar el juicio, porque que una persona reconozca abiertamente que no van a reconocer el estatuto de la empresa, era un juicio ganado ya directamente. Pero bueno, más allá de eso, estamos hablando de que justamente por la falta de negociación, por la falta de voluntad a negociar, el taxi sigue sumando. Y lo que hoy son 16.000 millones de dólares, mañana serán 17.000, después 18.000, y así seguimos andando. En fin. Marce, y hoy un elemento que llama la atención también en los mercados financieros, te quería comentar, es el tema de Bitcoin, que llegó a máximos que nunca había marcado, llegó a los 122 millones, casi 123.000 dólares, el precio del Bitcoin. Y la verdad que es un dato que sorprende, sobre todo en un contexto en el que los bonos de las deudas de los países principales, liderados por Japón, están cayendo. Y el Bitcoin se empieza a equiparar al oro, que también sigue al alza y que es uno de los activos preferidos de los inversores internacionales hoy. Esto es algo que hay que seguir de cerca, porque está cayendo la confianza en la deuda de los países, y sin embargo, que siempre fueron un refugio de valor para muchos, pero el tema de Estados Unidos, de la posición de Donald Trump, generó mucha inestabilidad en los mercados, y se desacoplan lo que son los bonos de Estados Unidos de Bitcoin, que siempre tuvieron mucha correlación en cuanto a la dinámica. Cuando subía la deuda de Estados Unidos, subía el Bitcoin. Hoy se rompió esa paridad, y esto está en la mira de los inversores globales. Tiene mucho que ver con que los fondos internacionales están apostando a Bitcoin más que a bonos del Tesoro de Estados Unidos. Igualmente la famosa promesa de Trump, eso de que iba a usar Bitcoin para la reserva justamente de la Reserva Federal, hasta ahora no se cumplió, y a pesar de eso sigue subiendo. Porque BlackRock, por ejemplo, está
está apostando a Bitcoin, el de Warren Buffett también está apostando a Bitcoin, todos los fondos internacionales están yendo ahí. Más allá de lo que haga Donald Trump sería acoplarse a una tendencia que ya lideran los privados. Esto es lo que está traccionando más que nada la apuesta a Bitcoin. China también empezó a hablar de poner parte de sus reservas en criptomonedas. Esto también fue algo que traccionó mucho, pero básicamente lo que está liderando esta tendencia son los fondos privados. Bueno, no estaba tan equivocado El Salvador en su momento cuando lo quiso tomar como reserva, pero bueno. Habíamos hablado de qué buscaba Sturzenegger con esto de decirle que sugerirle a Milei que no vete al menos el aspecto que tiene que ver con la nueva distribución de los ATN aprobado en el Senado. Recordemos, la coparticipación es una ley convenio. ¿Qué significa esto? Que para ser modificada no se puede modificar a través de una ley común y corriente que en el Congreso, sino que esa ley tiene que contar con la aprobación, con la anuencia, con el aval, con la adhesión de cada una de las 24 legislaturas provinciales, o sea, las 23 provincias y la ciudad. Si una se opone, no hay modificación. Ahora bien, ¿qué dice Sturzenegger? Si esto de ayer fue una modificación a la ley de coparticipación y se aprobó por ley simple, esto nos abre la puerta a modificar toda la ley, todos los aspectos que queramos de la ley a través de una ley simple. Ahora bien, los gobernadores podrían retrucar. Escúchame, si Milei dice que si insistimos con las leyes, va a recurrir a la justicia, las va a judicializar, nosotros también podríamos judicializar esto. Porque podríamos decir que, por más que lo hayamos impulsado nosotros, esta ley que se aprobó, este proyecto, porque todavía no es ley, que se aprobó en el Senado, está viciado de nulidad porque no tiene el apoyo de las legislaturas. O sea, le podrían contestar con la misma carta. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que es una ley que apoyaron ellos y ahora se van a tirar en contra? Bueno, no será la primera ni la última vez en que alguien cambie de opinión. En todo caso, si les conviene, lo harán. Igualmente, creemos que no se va a llegar a esa situación. Lo que sí creemos que llegó el momento de despedirnos porque se termina la hora de precisiones y tenemos que entregarle la posta a Adrián Filinich y Ciudad Humana. Por nuestra parte nos reencontramos dentro de 7 días. Chau. Nos reencontraremos entonces el próximo lunes en este programa que se llama Precisiones. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones S.A.